o no buscaba siempre el hecho de reírme de modo de crítica, sino de también de respiro, por lo implacable que es la sociedad ahora, que nos restringe también. O sea, es muy cuidada la sociedad actual en qué se dice y cómo se dice, y uno también se amarra, ¿cierto? Uno en la sociedad se amarra, ¿qué debo decir ante este micrófono? ¿Cómo debo actuar correctamente? Y uno también se sesga. Entonces era como un poco como yo asumía que en el humor es un riesgo muy grande, primero porque uno no sabe si lo que escribe va a hacer reír o no, es asumir ese riesgo, pero también el hecho de sobre qué hablar y cómo lo va a interpretar la gente, ¿cierto? Hubo una cuestión también de dignificar a los personajes también. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, esto es Gaceta Podcast. Yo soy Pedro Adrián Zuluaga y me acompaña el director antioqueño Simón Mesa. Vamos a hablar de Un poeta, película colombiana que se estrenó en mayo en el Festival de Cine de Cannes y obtuvo el premio del jurado de la sección Una cierta mirada, que es la segunda más importante de ese festival. Primero que todo, bienvenido, Simón. Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Un gusto estar contigo. Tu carrera, decía, empezó por todo lo alto, digamos, con ese premio, con esa palma de oro del Festival de Cine de Cannes, a tu segundo o tercer cortometraje, que es Lady. Esto fue en el 2014, después estrenaste en el 2021 Amparo, una película sobre una madre que trata de recuperar a su hijo que ha sido víctima de una, llamémoslo así, reclutamiento por parte del ejército, y tu segundo largometraje, Simón. Quería, porque suponemos que hay personas que no han visto la película mientras nos oyen, que en tus propias palabras y muy brevemente nos cuentes de qué va un poeta o por qué caminos va un poeta. No me gusta la palabra de qué se trata, pero bueno. No, pues es la historia de un hombre de unos 50 y tantos años en una crisis un poco del fracaso. Digamos que es un poeta, pero en realidad es como un desempleado o una persona que siente que fracasó en la vida y tiene esta obsesión casi extraña por la poesía idílica, no sé, un soñador. Y en ese sentimiento de fracaso, en esa crisis existencial, conoce a una chica porque se vuelve profesor en un colegio de un barrio humilde de Medellín, y conoce a una chica que lo sorprende por un talento natural, y digamos que ella se convierte en una forma de redimir sus propios fracasos en el mundo de la poesía, pero la conduce por lugares donde al parecer no es en sí como el lugar ideal para potenciar su talento. Es más o menos la sinopsis de la historia. Bueno, yo agregaría que es una obra en capítulos, que tiene 4 capítulos que son El fracaso, Opus Magnum, El arte nos salvará y Un poema feliz. Esto para que se vayan un poco enterando de algunas pistas de lectura de la película. Y también que el poeta es un poquito borrachito, como le dice su mamá, con un alcoholismo que va relativamente mal, ¿no? Como dice él en la película. ¿Cómo definirías el género? Tampoco es un tema que me interese mucho, pero creo que aquí hay una ruptura con tu propia obra en el sentido de que tus películas anteriores, bueno, antes de Lady habías hecho Beth y Los tiempos muertos. Agrego que Simón estudió producción audiovisual y multimedial en la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater, eso lo Sí, también, compartimos. en la misma facultad incluso, sí. Yo estudié periodismo, pero sí, la Sí. misma facultad. Y después también estudiaste en la London Film School. Sí. Justamente Lady es tu trabajo de grado en esa escuela de formación. Entonces hay una ruptura en un poeta porque las obras anteriores, cortos y largos, se pueden entender como dramas con elementos de realismo. Ya hablaremos del talante de tu realismo. Y aquí estamos ante una apuesta que es distinta. ¿Cómo la definirías en términos de género? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? Es una tragicomedia, yo creo que sí, tiene mucho de drama y tiene mucho de comedia, y yo le permití más a la comedia habitar en la película. Cuando empecé a escribirla no era tan cómica, pero como que cada vez sentía que la forma en la que quería tratar lo que sucedía y los conflictos y los temas tenía que dejar entrar la comedia un poco más, y quería precisamente hacer algo totalmente opuesto a lo que venía haciendo. Quería como un poco salir de cualquier tipo de molde en el que estuviera, y yo creo que la comedia me permitía eso. Sí, o sea, por encasillarla en un género podríamos decir que es una tragicomedia o una comedia, pero es una cosa rara. Yo también la veo como algo raro, porque inclusive cuando la estábamos haciendo éramos como, esta película es un poco rara, no sabemos cómo qué puede ser. No sabíamos cómo iba a terminar siendo en ese proceso de realización de la peli. Claro, y te lo preguntaba porque creo que el humor colombiano patina sobre una cuerda floja, ¿no? O hace equilibrismo sobre una cuerda floja, y tenemos mucha tradición de humor fallido en realidad, ¿no? Bueno, hay humor político muy bueno, sabemos, Jaime Garzón, etcétera,
pero hay un humor que se hace desde unos presupuestos como de clasismo y de burlarse de los débiles, y la película pues enfrenta en su narrativa, en la relación del poeta con la estudiante, por ejemplo, pues unos problemas que podrían presentar mucho riesgo en el sentido de ponerse por encima de unas situaciones de personas en unos estados de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo trabajaste eso para no caer en eso, en burlarse de los personajes de una manera fácil? En realidad no es tan fácil y todos esos dilemas están en el proceso de escritura. Yo tuve una asesora de guión increíble que es Pasalicia García Diego, una guionista mexicana, y en un punto ella me dijo, si tú te vas a reír y vas a dejar entrar la comedia, te tienes que reír de todo. Y ella hablaba de la sociedad tan implacable en la que vivimos, donde incluso uno tiene que tener mucho cuidado de qué reírse. Pero inclusive ella me hablaba de, es reírse. Si tú te ríes de alguien, pues ríete de todo. Porque el tono de la comedia también permite eso, ¿no? Como un poco tener la libertad y dejar de lado el temor de reírnos también. Porque yo también pensaba, no se trata de, o no buscaba siempre el hecho de reírme de modo de crítica, sino de también de respiro, por lo implacable que es la sociedad ahora, que nos restringe también. O sea, es muy cuidada la sociedad actual en qué se dice y cómo se dice, y uno también se amarra, ¿cierto? Uno en la sociedad se amarra, ¿qué debo decir ante este micrófono? ¿Cómo debo actuar correctamente? Y uno también se sesga. Entonces era como un poco como yo asumía que en el humor es un riesgo muy grande, primero porque uno no sabe si lo que escribe va a hacer reír o no, es asumir ese riesgo, pero también el hecho de sobre qué hablar y cómo lo va a interpretar la gente, ¿cierto? Hubo una cuestión también de dignificar a los personajes también. O sea, el poeta, a pesar de que sufre y pasa por situaciones, es un ser dignificado de cierta manera. O sea, él toma decisiones que también al final lo redimen de cierta manera, y lo mismo Jurladi, en las decisiones que toma y la actitud que tiene frente a la situación en la que está, ¿cierto? Sí, que son los dos personajes principales, digamos el profesor y su estudiante. Sin embargo, la película construye un universo alrededor de estos dos personajes, y creo que hay unos personajes que no tienen redención. No vamos a hacer mucho spoiler, pero hay todas unas especies de personajillos muy grises que hacen gestión cultural y organizan festivales. Ahí me parece que esos personajes no tienen mucha redención. Y quería preguntarte por los actores naturales, que el gran asunto ético y estético del cine colombiano desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de desde Bajo el cielo antioqueño hasta ahora, ¿no? Sí, Bajo el cielo antioqueño es una película de 1925 que existe y que se hizo con actores naturales, pero pues de clase alta en Medellín. Pero digamos, desde Rodrigo de para acá, desde la obra de Víctor Gaviria, es un asunto recurrente y es un asunto de conversación social y dentro del gremio cinematográfico muy álgida. Creo que para quienes dicen que este asunto está agotado, me parece que tus películas son un buen ejemplo de que no, de que hay una especie de verdad. En Amparo, por ejemplo, Sandra Melissa Torres, la protagonista de Amparo, y en Uweimar Ríos, protagonista de un poeta, y también en Rebeca Andrade, por no decir en tus actrices jóvenes de los cortos, de Lady y de Una madre. ¿Cómo te ubicas frente a ese dilema y sobre todo cómo trabajas con ellos? Sobre todo pensando una cosa, Simón, que creo que estarás de acuerdo, y es que este es un actor natural, Uweimar Ríos, que es profesor de un colegio en Río Negro, creo, y también es escritor, pero tiene unos desafíos como actor que no estaban en tus películas anteriores, sobre todo el desafío de la palabra, ¿no? De hablar mucho, de reflexionar, de echar unas parrafadas sobre la poesía, medio filosófico existenciales, estéticas. Entonces eso no es tan fácil para una persona que no tiene preparación, ¿no? Creo que aquí hay un asunto que desdobla o redobla el desafío de trabajar con actores, ¿no? Sí, bueno, tú hablabas de Víctor y de Rodrigo Dey y de La Vendedora, que de cierta manera Víctor como que mostró por primera vez el paisaje de Medellín, y fue como la gran sorpresa ver todo este universo que era como tal vez desconocido para el cine, en Medellín específicamente, pero también trajo una tradición que inclusive yo creo que el nombre actor natural viene de él incluso. Y eso también trajo una tradición en el cine, no solo colombiano, porque esto no es colombiano, esto es del cine mundial, pues, Y sobre todo universal. de los países, digamos, del sur, con cinematografías No, muy incluso, precarias. Sí. no, si tú ves Bresson, si tú ves Bruno Dumont en Francia, el neorrealismo italiano, el actor natural o el no actor no es algo colombiano, es como, incluso Víctor tomó muchos de esos elementos. Uno ve, por ejemplo, mucho Tiempo de Gitanos de Kusturica en La Vendedora de Rosas. Yo le decía que yo veía, y que viene de mucho en los Balcanes, actores no formados que están en esas películas, ¿cierto? Y nosotros no somos ajenos, nosotros siempre somos un espejo de lo que se hace.
Nosotros siempre nos estamos referenciando del cine que está ahí, rondando, ¿cierto? Y una de las razones por las que yo hice esta película también era como intentar buscar como un quiebre o buscar unas formas que no me referenciaran tanto de toda esa saturación de cosas. Y esa tradición de Víctor, que es muy valiosa también y nos mostró un modo de trabajar, porque es muy importante que exista una tradición. En Colombia lo que hay es poca tradición de cine, porque está pues Luis Ospina, el grupo de Cali, en Bogotá, en Medellín, algunos, pero la tradición nos muestra el error y las virtudes de cosas y vamos entendiendo el trabajo, en este caso con no actores. Pues yo siempre los llamo no actores porque también siento que cuando yo busco actores o actrices no se trata de que sean formados o no formados, sino quién se acerca a ese personaje. Incluso cuando estábamos en el casting de un poeta, yo quería que fuera un actor profesional, pero pronto me doy cuenta que no se trata de encontrar la verdad a través de un actor profesional o no, sino de quién es ese poeta, ¿cierto? Pero el trato profesional hacia ese actor es el mismo si fuese un actor o no, ¿cierto? Es un contrato incluso, es un contrato laboral y es entender que es un trabajo también, ¿cierto? Y que hay unos elementos laborales, un proceso, depende del contexto, porque también depende mucho del contexto social de cada personaje. En el caso, por ejemplo, de Rebeca o de Alison, que eran las dos menores, es algo, por ejemplo, que a nosotros nos parece que hay que hacer algo muy delicado y sobre todo ese acompañamiento. Y no se trata de que uno sabe cómo hacerlo, porque también en el cine es una labor de mirar el error y del error aprender. Lo que genera la tradición del cine es que como comunidad de cine, por ejemplo, Víctor o Laura Mora o Juan Sebastián Mesa, que han trabajado con actores y no actores, es inclusive de esos aciertos y desaciertos uno también aprende. Eso es la tradición que se genera en eso que se puede llamar como un cine colombiano, ¿cierto? Pero también en el caso de Rodríguez, el director, Yo, Pablo Rodríguez, sí. que también inclusive en Europa hubo un caso muy particular con un actor del que era natural, por así decirlo. Como que uno también entiende eso y es parte de una sociedad. O sea, uno no hace películas solo, uno al final se da cuenta de que por muy personales que sean, están vinculadas a una comunidad de cine y uno aprende en comunidad también, ¿cierto? A mí me parece que es lo más vigente del mundo, es cómo uno trabajar con un actor que nunca ha actuado, pero más que en la actuación, porque a mí me parece muy bello todo lo que, por ejemplo, lo que pasó con Sandra Melissa fue también muy bello, porque el contrato que ella tuvo, el amor que el equipo le da es increíble, lo mismo con Uweimar, o sea, Uweimar tuvo el amor de 30 personas en un rodaje y cuando uno lo ve andando por la calle, el amor que le dan a él es bellísimo y es tratar de entender también que esto es un momento. Por ejemplo, llegar a Cannes en ese mundo que es tan loco y tan alejado de la realidad mía inclusive, yo todavía me sorprendo, es como ese acompañamiento de saber que esto es una parte de los 4 años de trabajo que implica hacer una película. Bueno, y yo me puedo extender un montón hablando de esto, pero... Sí, sí. Bueno, pero realmente es un gran acierto de la película. Weimar, a quien saludamos donde esté y le expresamos también, de mi parte, mi cariño. Además, no lo iba a preguntar, pero lo voy a preguntar, ¿por qué es de Santuario el personaje de Oscar Restrepo? Ah, y vos sos de Santuario, Sí, ¿cierto? sí. No sé, y eso es muy normal en Medellín, eso es muy accidental, no se trata de... Yo fui a Santuario varias veces, fui a las fiestas del retorno y me pareció muy particular esas fiestas y todo, pero he sentido que muchos escritores y personas, porque esto también está muy referenciado inclusive en personas que fueron profesores míos, que tal vez de generaciones cercanas a la tuya, que tal vez tú conoces, y que algunos son de Sonsón, otros son de Caldas, otros son de Santuario. Y era que cuando yo iba a estos eventos de poesía y escuchaba las lecturas de poesía, era como que estudió en la Universidad de Antioquia, Sí, historia, y era de Sonsón o de Caramanta, no sé, como que la tradición es que esa edad fueron como las primeras generaciones de poetas, escritores que venían de estos pueblos, sobre todo del oriente, tal vez. Sí, sí, sí. Y no me resisto tampoco a preguntarte, porque ya hablaste de Víctor Gaviria, ¿por qué decides incluirlo en un momento en la película? Ah, porque él llegó ese día, él llegó, él llegó. Pero sabes que eso tiene otro tipo de lecturas para el espectador y como muchas, ¿no? Como un homenaje, como Sí, matar al padre, como... Pero también era un poco como despreocuparme también, porque uno, claro, hay muchas cosas que pasan en la peli, que hay un montón de pequeños símbolos que mucha gente encuentra, y este es uno de ellos, por ejemplo, Víctor, por fuera, pues, Víctor no lo ven tanto como esa figura, aquí sí, y yo la verdad era no estar tan preocupado por esas cosas, pero sí tiene una representación y él como poeta y como gran poeta que es, ¿cierto? Pero también es ver como que su mirada y su expresividad en esa escena también habla de una especie de homenaje a él, ¿cierto? Como que él también está como el poeta,
¿sí? Yo puedo haber puesto Víctor aplaudiéndole a la Sí. chica. Claro, uno también piensa de esas cosas. Inclusive a mí me hubiera encantado. Yo quería que Fernando Vallejo también apareciera por ahí en la peli. Hubieras puesto a Fernando Rendón a dirigir También, que sí. Fernando Rendón, para quienes no sepan, es el histórico director del Festival de Poesía de Medellín. Sí. No pones a Fernando Rendón, pero a un personaje que también referenciamos. Digamos que hay unas lecturas muy informadas de la película de gente que vive en Medellín y que conoce el ambiente cultural. Bueno, Guillermo Cardona hace un papel un poco siniestro. Pero increíble. Es increíble, y Guillermo Cardona fue director de la Fiesta del Libro de Medellín. En 2014, Simón, no sé si te acuerdas porque estaba celebrando Yo sí me mucho acuerdo. por ¿Que hablé esa contigo? época. Sí, hablaste Sí. conmigo después del premio en Cannes Sí. o en Cannes, y dijiste una cosa que me interesa revisarla a la luz de lo que ha pasado con tu obra posterior, a Lady, que dijiste esto: me interesa partir de una línea argumental muy delgada para profundizar en un personaje y su entorno, ¿no? Y te lo pregunto porque hablabas ahora de que no se hacen películas solo, y evidentemente tú haces películas en Medellín y haces películas muy situadas, ¿no? Muy, no sé en qué barrios específicamente rodaste Un Poeta, pero me gustaría saberlo porque además hay unos cruces sociales, ¿no? El poeta es como Óscar Restrepo. Es un personaje de clase media un poco, y aunque eso es muy poroso en todos lados, pero él viaja o se desplaza o transita hacia los barrios populares donde vive Yurladi, ¿no? Entonces, ¿qué barrios son estos? Y sientes que sigues haciendo, o que eso es lo que te interesa, porque en ese momento me dijiste, eso es lo que a mí me interesa hacer, Estoy explorar tratando de la... recordar, inclusive por la línea argumental delgada. Yo creo que hay una gran diferencia entre la línea, a pesar de que yo en Lady creo que es una estructura muy clásica y hay una estructura muy clásica en el guión. Lo que sí siento es que yo también en El Poeta hice un quiebre entre un formalismo, que era una obsesión tal vez mía en un cine más formalista, y me ha acercado más es a los personajes. Creo que es lo que me interesa ahora. Y los personajes son quienes dictaminan el devenir de la historia y por ende a dónde viajan y dónde habitan estos personajes. Quienes habitamos Medellín de la manera como yo lo habito, estamos expuestos a eso y terminamos en Manrique o en Aranjuez o en El Poblado o en Laureles de maneras muy accidentadas. Pero es porque nuestra historia y uno como personaje termina en esos lugares por alguna razón, ¿cierto? Entonces muchos profesores que dan clase, por ejemplo, en Manrique, que fue donde rodamos el colegio de Yurladi, son profesores que pueden vivir en Laureles o en Belén o en Guayabal, no sé. A mí lo que me interesaba era escuchar a los personajes y que dictaminaran la historia. Y algo que me parece muy bello es que no se trata de retratar el barrio, hablando de barrio, refiriéndonos a estratos más bajos, sino retratar al personaje y su entorno y su universo y lo que representa este entorno, ¿cierto? Entonces, cuando uno aborda la historia a través de los personajes, no se trata tanto del paisaje en sí, sino del universo del personaje, ¿cierto? Sí, sí, eso me parece que se recupera acá, y que yo lo vi claramente en Lady y en Una Madre, y no lo vi tanto en Amparo, y lo escribí así, Sí, yo recuerdo que lo escribiste. que cerraba Sí. mucho el foco y que no dejaba respirar la ciudad. Y esto me lleva a otra pregunta, y es, esto también creo que es una línea de tu obra, y es como si el personaje tuviera el mundo encima, literalmente, ¿no? O sea, el mundo encima en el sentido todo contra él, ¿no? Especialmente Amparo y Un Poeta, bueno, también las dos jóvenes adolescentes de Lady y de Una Madre, pero como que todo confabulando contra el personaje, contra su aspiración, que es mucha. En el caso de la madre de Amparo, pues es rescatar a su hijo. En el caso de la protagonista de Lady es encontrar a su novio, buscarlo. No parecen motivaciones muy grandes, de ahí la línea argumental delgada, pero sí el mundo sí es el gran contrincante, ¿no? Y mi pregunta es por evitar la crueldad, ¿no? Como no ser cruel con los personajes. Pero ¿te parece que soy cruel con los personajes? En Amparo un par de veces, ¿no? Aquí no, aquí me parece que hay una ternura y una mirada sobre todo. Y esto me lleva a otra pregunta para que juntemos las dos porque se nos está acabando el tiempo, y es, también en otra parte de esta misma entrevista de hace 10 años o un poquito más, decías que no te importaban los tipos sociales, es decir, no te importaba filmar a un pobre o a una joven embarazada, sino las posibilidades narrativas, o sea, personajes con un mundo narrativo, no un tipo social. Pero Un Poeta es un tipo social, ¿no? A mí lo que me pasa, y por ejemplo me pasa mucho por fuera, es que se hace mucho la referencia a lo social, sin importar, haciendo alusión tal vez a Colombia como un paisaje en sí social. Es como que nosotros vivimos en una sociedad tan arrevesada, como decía por ahí Carlos Gaviria alguna vez, o como con estos dilemas que tenemos como sociedad, que todo lo que toquemos ya se le pone la etiqueta de social. Entonces, por ejemplo, la pregunta de los barrios, ¿por qué visitar esos barrios? Y uno ve, pues en realidad si uno ve una película de Martin Scorsese, es una película profundamente social. Taxi Driver es una película profundamente social.
pero la gente la ve y no la asume como tal, ¿cierto? Por ejemplo, Interstellar de Christopher Nolan empieza como una suerte de documental sobre la gente al sur de Texas. Y uno no asume que eso es social, pero nosotros, como tenemos unos dilemas sociales tan profundos, pareciera como que no importa tanto el personaje, sino el entorno cultural y la identidad social del personaje, ¿cierto? Que es importante, es muy importante. Pero algo que yo buscaba en el poeta es que no se trata tanto de eso, sino de los personajes, ¿cierto? Y del conflicto que viven, en este caso la poesía y esto, y a través de ellos no hay necesidad de hacer sobresaltar su característica social, a pesar de que la película juega con la comedia a través de lo social, pero es más el conflicto de lo que vive un personaje y que la hace también universal, la película. A mí me sorprende cómo la película conecta por su universalidad en otras partes, como que se entienden muchas cosas de ella. Sí, yo creo que eso que dices no está ni siquiera solo en las películas o no está especialmente en las películas, esa lectura social, sino en los espectadores, en los críticos, en ciertos circuitos que tratan de leer las películas desde ahí, ¿no? Como documentos sociales que expliquen a un país o a unas realidades que no se entienden. Me parece que son lecturas un poco extranjerizantes, exotizantes también. Pero también pasa como que cuando uno es una película, uno cree que es muy propia. Y cuando uno ve a sus colegas haciendo las películas, ve muchos puntos en común y sin darse cuenta uno entiende que tenemos los mismos dilemas. Somos seres activos en la sociedad. Pues yo vivo en Medellín y soy un ser que habito la ciudad y la vivo, y muchas personas que hacemos cine ahí también, y nos cruzan muchos problemas. Entonces cuando, digamos, alguien como tú miras en retrospectiva el cine de Medellín, hay unos puntos, hay unos dilemas tal vez, unas formas, no sé. Sí, pero no tienen que ver con la realidad social, sino con formas de representación. O sea, son asuntos éticos y estéticos y no solamente sociales. Con esto sí tengo que terminar, pero no quería dejarte de preguntar o valorar especialmente, no preguntarte, sino apreciar mucho el arrojo de la película, pues para cambiar de tono, porque creo que sí tiene un tono cómico que tampoco sabemos muy bien en dónde estamos ubicados, pero poderse reír. O en el caso de Weimar, de Oscar Restrepo, él a veces está tan desesperado que grita, ¿no? Y esos gritos me parece que sacan algo dentro de él que aprecié mucho, pero la incorrección de la película, ¿no? Que tiene un poco que ver con el humor, y en este momento donde es tan difícil tocar ciertos temas, donde es tan difícil hablar de ciertas cosas, de los activismos, de lo woke, de esta demagogia, del arte para la paz, el arte nos salvará, es uno de los capítulos de tu película. Burlarse de eso o mirarlo críticamente, utilizar el humor para mostrar también lo demagógico de ciertos discursos. Háblame un poco de eso, o creo que es parte de lo que la película quiebra en un cine como el colombiano, que en general, como toda la producción cultural, se volvió muy, muy tímido, ¿no? Es precisamente por esa timidez o por la necesidad de dejar de lado como ese temor también de, por ejemplo, el tono de la comedia. Es que la comedia permite eso. Si no hubiera sido comedia, no hubiera podido jugar con eso. Y también yo me siento que yo me río de mí mismo ahí, ¿cierto? Por ejemplo, la relación de Oscar con Your Lady para mí es incluso la relación que yo he tenido con las actrices de mis películas, ¿no? Y es un poco como yo también estoy en ese juego de cómo yo vuelvo esta actriz o esta poeta joven parte de mi obra. Hay mucho de narcisismo en el cine y en el arte, ¿no? No se trata de hacer una crítica, sino de tratar de reírnos de nosotros mismos desde todo punto de vista, ¿cierto? Como que la comedia me permite hacer eso y también salir un poco de lo implacable que es la sociedad en la que vivimos, donde hay una necesidad de cuidar muy bien lo que se dice y hay un temor de decir y qué decir. Hay una burbuja de autocensura, indudablemente. Exacto, hay una censura. Y no se trata de juzgar o de criticar las causas, porque las causas todas son válidas en cualquier lucha social, por ejemplo, sino también precisamente esa censura y esa necesidad también de sacudir un poco en algún momento algo. Pero yo también creo que la película, si se permite reírse de todo, se permita, o sea, no es que esté riéndose de una cosa en específica, sino en realidad como ser o sea, equitativo. Si nos vamos a condenar, condenémonos todos. No, ser equitativo en la Sí, risa, sí. en la risa, y eso es lo que intentaba hacer. Y yo siempre trato de evitar usar el término crítica, porque en realidad no se trata en sí de criticar, aunque de más que ahí está, pero es más como de reír, de aceptar un poco, reírse de uno mismo. No, de una situación que es asfixiante para todos, porque todos quienes trabajamos en cultura hemos estado metidos en esos lenguajes de la burocracia cultural, de la gestión cultural, de la cultura para la paz. Bueno, porque sé que te tienes que ir y vas a perder un avión. Háblame de la poesía en tu cine. No tiene que ver con un poeta, con el título, pero también has dicho que el realismo que te interesa tiene que ser un realismo que está en toda tu obra, incluso acá en Un poeta, que es una comedia, pero es una comedia con toques realistas, o
obra realista con toques de comedia. Y lo que dices es que en tu obra tiene que entrar la poesía. O sea, que el realismo que te interesa tiene que abrirse a la poesía. ¿Cómo entiendes eso que es tan difícil de explicar? Yo creo que la poesía, más allá de, como Del tú poeta. dices, del poeta, es lo que uno busca en escenita por ahí, como que tenga, que enmarque poesía en todo lugar. De hecho, yo siempre pensé que esta película no era sobre poesía, la poesía era más como un pretexto. Muchos de los dilemas que están ahí son dilemas míos, incluso de la creación artística o del entorno cultural. Ahora que recuerdo, algunos de los poemas son tuyos. Sí, Sí. sin ser poeta. Sí, sí, Y sí. sin ser poeta, pero es porque no encontré el poema que quería, entonces me tocó escribirlo, pero yo no soy poeta y fue difícil. Pero creo que la poesía, pues para mí se asemeja mucho en muchos lugares donde yo veo la peli y encuentro la poesía de manera inesperada. En ciertas escenas, por ejemplo. En esta película, por ejemplo, el juego simbólico de la luz. Hay un juego con la luz que los dos personajes principales como que son tocados por una luz y eso me parece a mí un trabajo poético que yo no sé cuando estoy escribiendo cómo va a funcionar y es cuando uno la filma que espera que funcione de alguna manera. Que es como si la poesía en el cine fuera plástica, ¿no? Es visual, Es plástica visual, y sí. sonora. Sí, Sí. uno, O es- bueno, una está- conjunción de cosas. Sí, Bueno, Simón, realmente espero que las estrellas se confabulen para que un poeta tenga una larga vida, muchas gracias, Pedro. que Weimar se jubile pronto. Se va a jubilar pronto. Sí, sí, eso leí. Eso leí y bueno, y que el cine nos permita también respirar en medio de estas realidades tan asfixiantes. Muchas gracias, Pedro. Gracias, de verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.